Cristina habló de sintonía fina al comienzo de la gestión, después no fue fiel a eso, empezaron a aparecer varios problemas políticos, recuerdan la tragedia de Once, ahí se estaba pensando en empezar a modificar el cuadro tarifario, digamos, que no hubiera sido la bestialidad esta de Aranguren, que hubiera sido una cosa mucho más razonable, más prudente, pero las primeras quitas de subsidios que hizo Cristina, yo recuerdo que uno no está al tanto de cómo es el cuadro de subsidios nacional, pero los dos primeros sectores a los que se le sacaron subsidios fue a los casinos, que estaban subsidiados como si fueran empresas en crisis, y las petroleras. A ver, ahí estamos en estado bobo, eso es estado bobo, eso no tiene nada que ver con subsidiar el desarrollo nacional, eso es estado estúpido que sigue subsidiando tipos que ya ganan mucha plata, no necesitan que vos le agregues plata. Se toma YPF muy bien, se lo pone en marcha nuevamente, Galuccio hace una buena gestión, pero se lo toma tarde. La verdad es que alguien, por ahí debido, le tendría que haber dicho a la presidenta: mire, los españoles están haciendo un boquete descomunal en YPF, tenemos un déficit energético tremendo, hay que hacer algo antes. De vuelta, ¿dónde está flotando? ¿En qué estabas pensando? Digamos, ¿dónde está a largo plazo? ¿Está en algún lado de tu cabeza? Eso no está en ningún lado. Ahí hay problemas de asesoramiento graves, de pensamiento estratégico importantes, que se tendrían que haber visto. Bueno, finalmente se resuelve, se toma YPF y se lo pone en marcha, pero ya teníamos un agujero energético grande. El tema de cómo se atrasó el tipo de cambio antes de 2011 va a llevar a otros problemas, que es que la derecha empieza con el tipo de cambio está atrasado, qué barato que está viajar al exterior, etcétera, etcétera, empieza la cosa, y el gobierno tiene que meter ahí restricciones cambiarias importantes. Ahí se comete un error grave, que es mezclar a los pequeños ahorristas con los grandes tiburones que son sistemáticamente fugadores de divisas. El gobierno debió haber seguido vendiendo 500, 1000, 1500 por mes a pequeños tipos y cortar el chorro de la gran fuga, que esa es la más importante. Metió todos en la misma bolsa, o una estupidez, alguien le tendría que haber hecho a la presidenta. Yo publiqué en páginas en ese momento dólar ladrillo y dólar fuga, diciendo: los que son para ahorrar para la casa, déjate de joder. La gente tiene que tener algún mecanismo de ahorro en el que crea, mejor en pesos, pero si no... Bueno, errores, acumulación de errores, y la derecha que empieza a olfatear sangre. Uy, estos ahora están como para darle, porque las reservas estaban cayendo. Néstor las había dejado muy altas, se van erosionando. Cuando los tipos ven que las reservas han caído fuertemente, están en 28.000 millones de dólares, dicen: es el momento de la corrida. Y empieza la corrida. Recuerdan diciembre de 2013, una situación dramática con la presidenta internada, levantamiento de las policías provinciales, corrida cambiaria, una situación horrible. Por suerte, ahí va a estar la dupla Kicillof, ¿cómo se llama? El chaqueño. Capitanich. Trabajan muy bien, hacen la devaluación, hacen una devaluación muy tranquila, muy modesta, pero permiten que el gobierno se coloque mejor frente a la corrida cambiaria y la corta. Pero, digamos, estos son todos elementos que contribuyen a crear un clima de molestia, sobre todo la media sobre los sectores medios, ¿no? Que son muy propicios a esta cuestión, y la verdad es que al gobierno le faltaba clarificar, le faltaba tener un discurso. El equipo de Axel, que fue uno de los equipos más coherentes, se va a encontrar con varios fardos muy complicados, entre ellos el de la inflación.
la forma de medir. Axel hace un trabajo para generar un índice de precio a nivel nacional que sea confiable, pero ya la derecha había logrado que toda la gente no creyera en absolutamente nada. Y hay varios problemas heredados muy complicados y no había tiempo ya para hacer ninguna reforma estructural de nada. Con lo que estoy diciendo que se termina el ciclo kirchnerista sin haber hecho grandes reformas estructurales. Algunas empresas pasan al Estado, me olvidé decir, muy importante, el régimen jubilatorio, todo eso vuelve al Estado. Eso lo hace muy bien Cristina, aprovechando el momento de crisis internacional donde nada valía nada, con lo cual el Estado lo toma sin que haya... Ponen 5.000 personas en Plaza de Mayo, la Patria Financiera, nada. Estaban en la lona total, no pudieron generar la movilización social que sí generaron para defender las retenciones del sector agropecuario. Podían haberlo hecho en otro momento, no lo hicieron porque la crisis internacional no permitía. Eso tenemos que anotarlo porque las crisis internacionales para países como el nuestro son oportunidades. Son oportunidades. Son los momentos donde se afloja el orden internacional, se aflojan todas las ideologías, los organismos, etcétera, etcétera, y son los momentos en donde países como el nuestro pueden ejercer un grado mayor de libertad si tenemos una conducción adecuada, dispuesta a hacer eso. Entonces voy a ir terminando para dejar un cierto espacio a comentarios y preguntas y después seguimos la semana que viene. La primera cuestión, yo creo que nunca me fue claro a mí personalmente con qué diagnóstico llegaron los Kirchner al gobierno, salvo que era todo un desastre y que había que reactivar la economía. Con el tiempo aparecen elementos interesantes. Por ejemplo, Cristina capta el tema tecnológico, se da cuenta que es importante, eleva a nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahí empiezan a poner plata en eso y el Ministerio empieza a hacer cosas y a desarrollar y empiezan a madurar un conjunto de investigaciones y conocimientos muy interesantes, totalmente desvinculados de la actividad productiva. Porque el sector productivo nuestro sigue produciendo cosas de inferior calidad y que apenas abran un poco la economía y los van a arrasar a todos. Porque eso no hubo cambio significativo, porque se los protegió sin exigirles a cambio nada. Se los protegió sin exigirles a cambio nada. Y eso para mí es un error que si alguna vez volvemos al gobierno, no hay que volver a repetir. Si se protege a alguien, no se hace simplemente para que el tipo se enriquezca y menos para que termine vendiendo la empresa. Nosotros hicimos la experiencia histórica, estuvimos defendiendo a la burguesía nacional argentina desde los años 50 hasta los años 70, 80 y en los 90 cuando pudieron vendieron todas las empresas. Es decir, toda la inversión colectiva hecha por la sociedad argentina en empresarios que desarrollaron empresas importantes, en los 90, plin caja y la plata a las Bahamas. Como es el caso de Umequian, por decir algo, tantos otros que han hecho lo mismo. Entonces, ahí hay que tener una mirada, hay que aprender de la historia y hay que tener una mirada estratégica en función de un nuevo gobierno. No, mi impresión es que le faltó a Néstor y Cristina un diagnóstico más preciso sobre la Argentina, más preciso en muchos terrenos. Por ejemplo, ya cuando habíamos acumulado bastante poder, ¿por qué no nos fuimos del CIADI? ¿Por qué no nos fuimos del CIADI? El CIADI es el tribunal que está en Banco Mundial, donde Argentina tiene que litigar con unos delincuentes que vinieron a ganar las privatizaciones. ¿Por qué ese lugar, que es un lugar donde vamos a perder siempre? Vamos a tener siempre el pie. Otros países se han ido, no es que no se puede ir, hay que irse. Digamos, eso tiene que ver con el tema de la dependencia, ¿no? Son cosas que uno diría, ¿y por qué no le dicen? No sé. El tema maldito del impuesto a las ganancias, la verdad que se podía haber reemplazado por cualquier otro impuesto, liquidar ese asunto y que no sea un lastre electoral como el que tuvimos. Una estupidez, un emperramiento ridículo, había que cambiarlo eso. No una pavada, metés impuesto a la tapita de Coca-Cola, no importa.
no importa, y te sacás ese lastre de encima. Varias cosas así, que son... el otro tema que yo disentí con Néstor Kirchner en su momento y con Cristina, y sigo disintiendo, es la apuesta a construir una burguesía nacional. Yo no creo en eso. Porque aparte, ¿dónde estuvo la burguesía nacional en el momento de defender el gobierno que los protegía, los cuidaba, los amamantaba? Nos peleamos hasta con Uruguay para que no entraran productos uruguayos, para proteger a los inútiles de los empresarios argentinos. Hasta con Uruguay tuvimos roces. No digo con potencia, no con Alemania, con Uruguay. ¿Estás defendiendo empresarios argentinos de los uruguayos? Entonces, digo, ¿dónde estuvo esa burguesía nacional cuando en el 2008 lo quisieron voltear al gobierno argentino? ¿Saben dónde estuvieron? En ninguna parte. ¿Y dónde estuvieron ahora que se venía la noche y se les venía el macrismo y se les venía el neoliberalismo y se les venía la apertura de la economía? ¿Dónde estuvieron? Bueno, yo vi en Facebook 5, 6, 7 videos de empresarios argentinos heroicos hablándole ellos a los obreros y diciéndoles: por favor, muchachos, sepan a qué van a votar. Y eso habla también del nivel de conciencia abajo, pero digo, esto no se expresó. Si los pymes tienen efectivamente la mayor parte del empleo industrial de la Argentina, ¿por qué no ponen 1 millón de trabajadores en Plaza de Mayo? Las pymes. Dicen, somos esto. A ver, ¿nos respetan o qué? Bueno, nada, no se expresan, no. Digo, para no hablar de la cúpula, que ya directamente son neoliberales. Son todos neoliberales. El Consejo Empresarial Argentino, todos neoliberales. Todos. Chochos con la embajada norteamericana, chochos con la globalización, chochos con los tratados de libre comercio, chochos con la Alianza del Pacífico. Digo, con esa gente no se puede apostar nada, digamos, no tiene ningún sentido ni empezar a hablar. Hay que pensar en otras cosas. Y después otro tema que es el tema impositivo. La verdad que el macrismo le sacó los impuestos a la minería, pero lo que le veníamos cobrando era una pavada ridícula. Hay que cobrar mucho más impuesto, en todo caso, a la minería, mucho más impuesto a la pesca. Tener una flota en serio que cuide el mar argentino se financiaría solo con lo que tendríamos que cobrar de impuestos. Lo que extraen las flotas pesqueras extranjeras del mar argentino es increíble, no cobramos nada. Y del petróleo extraído por las petroleras, les aceptamos una declaración jurada. Imagínense lo que es eso. Entonces, es todo un desastre, porque es una fuente incalculable de recursos que dejamos que se vayan. Eso no se cambió nada, no se tocó nada. Y es una fuente de guita muy importante y de divisas. Digo esto para decir que yo reivindico el periodo, reivindico porque sé que lo que hay enfrente es esto. No es que hay un proyecto superador. Está el kirchnerismo y está esta basura. Entonces, para mí eso es la vida. Es la posibilidad de seguir apostando, seguir mejorando, seguir perfeccionando, seguir aprendiendo, pero en un sentido de transformación, en un sentido nacional, en un sentido popular. Esa es la diferencia. Pero me parece que seguir diciendo que hicimos todo genial, que estuvo todo maravilloso, bueno, esto basta. No tiene ningún sentido. No somos una religión que tenemos que decir que hay infalibilidad. Entonces, como no somos una religión, podemos darnos el lujo de decir, mira, se metieron varias patas groseras, hay que sacar lecciones, hay que discutir qué pasó, hicimos apuestas que estaban mal, llegamos sin diagnóstico, entonces te lleva muchos años, no te da tantos años la derecha.